En esta semana especial del Departamento de los Caballeros, sean todos realmente bienvenidos. Pedimos a los que tienen los micrófonos abiertos que los cierren y así estaremos dando inicio a nuestra charla de esta tarde en oración. Les invito a todos que inclinen su rostro, me acompañen en este momento en que hemos de orar y conversemos con el Padre. Señor, te bendecimos, te damos gracias en este día por las bondades que recibimos de tu mano. Eres bueno y muy misericordioso y te pido en el nombre de Jesús que perdones mis pecados. Presento delante de ti este día, este tiempo, este momento especial en que hemos de compartir tu palabra. Permítenos hacerlo bajo la influencia de tu Espíritu Santo. Toma el control de nuestras vidas, de nuestras emociones, de todo lo que tenga que ver con nosotros. Que haya un buen ambiente, tu nombre sea glorificado en todo lo que aquí hagamos o digamos. Recibe la gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, es del conocimiento de cada uno de nosotros que el tema de esta semana particularmente ha tenido que ver con la capacitación espiritual del hombre, del líder de la casa. Esto alcanza para todo el mundo, realmente. No podemos ser ilusos creyendo que esto es nada más que para los hombres. Realmente cualquiera puede ser edificado si pusiese en práctica las cosas que durante esta semana hemos estado compartiendo y todavía lo que nos queda para compartir con los caballeros en lo que queda de la semana. Es para todos, pues realmente todos, de una forma o de otra, unos más, otros menos, dependiendo de la edad, de las responsabilidades que podamos tener, vamos a necesitar un crecimiento en nuestra vida espiritual y una mejoría en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestra pareja, si somos novios, si somos esposos, pero todos necesitamos mejorar en algo. Y para eso ha estado encaminado todo lo que ha estado pasando y lo que está por pasar durante la semana todavía. Así que hoy no es la excepción. Estaremos o continuaremos con este tipo de material compartiendo con cada uno de nosotros y estamos seguros que alguna bendición nos ha de traer. Tenemos, que aparecerá en pantalla próximamente, ya aparece, ¿cuál es el título de la charla de esta tarde? Si miramos, dice, evangelizando en el hogar primero. Una responsabilidad moral de todo caballero. Así que prestemos atención de qué vamos a hablar en esta intervención este día. Vamos a hablar de cómo podemos ser ejemplos de hombres de Dios en nuestras familias y de qué forma podemos evangelizar a través de pequeñas acciones en nuestra vida diaria. Y también vamos a hablar de la importancia de predicar la palabra de Dios en nuestros hogares y cómo aplicarla en situaciones cotidianas. Puestos entonces en contexto de lo que vamos a estar viendo, procedamos pues al primero de los temas que vamos a estar viendo hoy, de 5 temas que vamos a compartir. El papel del hombre de Dios en el hogar. El papel del hombre de Dios en el hogar. Ser un líder espiritual en el hogar no solo implica brindar dirección y protección física, sino también ser un ejemplo de fe y amor para nuestra familia. Como caballeros, tenemos la responsabilidad de guiar a nuestra familia hacia una relación más profunda con Dios. Nuestra vida diaria debe reflejar los valores y los principios cristianos. Muchas veces hemos comentado que el hombre es sacerdote del hogar. Como sacerdote del hogar, tiene una responsabilidad mayúscula y está asociada a todo aquello que tenga que ver con la cercanía que debe tener su familia, comenzando por él mismo, pero su familia, su núcleo familiar, a la persona de Dios. Vivimos en una época en que la mayoría de los hombres andan en una carrera desenfrenada por conseguir dinero. No los vamos a juzgar o no juzgamos a nadie realmente. Es Dios quien hace el juicio. Nosotros simplemente estamos mirando hechos.
¿Qué es lo que está pasando con la vida de hoy? Para que no piensen que es cuestión de crítica a alguien en específico. Hace 30 años atrás no existían los móviles o celulares, mucho menos los inteligentes. Por lo tanto, estamos hablando de que de una época en que uno no tenía mayor preocupación y cuando tenía que hacer una llamada, colocaba una moneda en un teléfono público, hacía una llamada que duraba 3 minutos, decía todo lo que tenía que decir y se acabó, ya está. Hoy en día no. Hoy en día queremos estar conectados en las redes sociales, hoy en día queremos estar al tanto de todo, queremos tener el teléfono o el móvil de la última generación. Estamos hablando que sus costos normalmente exceden los $1,000 o 1,000 euros hacia arriba, porque queremos que tengan mucha capacidad. Eso nos obliga a tener que ganar más dinero. Estamos hablando de un dinero que antes no había que buscarlo. Los impuestos por las propiedades, por las casas, los costos de los vehículos, los seguros de los vehículos, los arreglos de los vehículos, hoy en día son mucho más caros, pero mucho más caros. Tenemos ya vehículos sus llantas o sus ruedas ya no se inflan con aire. Ya no es aire, ahora llevan gases inertes que la van a ayudar a evitar el sobrecalentamiento, que va a ayudar muchísimo en cuanto al peso, la estabilidad del coche, y eso cuesta más caro cuando una llanta, una rueda antes podía costar $100, ahora cuestan 350, 400 cada una. Hay que buscar dinero para esas cosas. El asunto es que la vida se ha puesto muy complicada sin contar con la inflación que existe en el mundo. Entonces es preocupación de los hombres y hoy en día también de las mujeres que antes no tenían necesidad de salir a trabajar a las calles, pero a la calle, pero ahora sí tienen que buscarse un trabajo en la calle, fuera de la casa, fuera del rol que por tradición se usaba, que eran amas de casa. No, felicidades, se vuelven profesionales, eso es excelente, no criticamos nada de eso, no estamos yendo en contra de eso. Simplemente estamos diciendo que la vida nos ha acelerado el paso y nos ha complicado la existencia porque nos fuerza, nos obliga, nos empuja a tener que trabajar extra para poder cubrir las cosas que hoy en día ya son necesarias para la vida. Porque hoy tener un ordenador, una computadora, una laptop, una tableta, hoy en día estar conectado a internet todo el tiempo, la mayor parte del tiempo que se pueda, hoy en día se trabaja desde este tipo de equipo, desde el móvil se hacen negocios, se mantienen empresas, compañías, se mueve la vida de uno. Hay que tenerlo. Entonces es una preocupación de los hombres el que eso exista. Y los muchachos que quieren entonces los últimos videojuegos, los Nintendos, o muchos videojuegos hoy hay que estar comprando tarjetas para poder accesar al videojuego y los hijos están cayendo atrás a los padres y los padres quieren complacerlo de alguna forma, pero eso es un dinerito extra que hay que sacar. Entonces el arreglo de la casa se demora un poquito más, quizá, pero el asunto está en que queremos complacer a los muchachos. A eso sumémosle también entonces nuestra preocupación de que queremos suplir las necesidades de la casa, proteger a nuestra familia, que estén resguardados, que el agua no le afecte, la lluvia, que el frío no le afecte o que el calor no les afecte. Que tenemos todas esas preocupaciones. Eso es normal y felicidades. Así es como debe ser en la vida de una persona. El asunto está cuando rompemos el balance o nos olvidamos que es muy importante que nuestros hijos nos vean en el papel de hombre correcto en el hogar, que se preocupa por mantener física, moral, materialmente, todo el cuidado y protección que requiere una familia, pero el punto importante de la fe, de la cercanía a Dios, de la buena relación con Dios, muchas veces termina ahogado, minimizado y llevado a la mínima expresión y en algunos casos hasta totalmente anulados. La vida de comunión con Dios. Antes teníamos por norma que hacíamos los devocionales en la mañana a salir el sol. Digo antes porque antes era generalizado. No es que se hayan cambiado las tácticas de formación espiritual de la iglesia, no, eso no se ha cambiado. Estoy hablándole en la práctica. Antes era la costumbre, era lo normal, devocional en la mañana, a la salida del sol, al mediodía, a la puesta del sol, más la oración de las 9 de la mañana,
más la oración de las 3 de la tarde, luego la oración a las 10 de la noche. Se han ido haciendo algunos ajustes, pero se han mantenido ciertos horarios, los ayunos semanales que todavía se siguen promocionando. Excelente. Y se mantenía una vida ocupada en eso, sin muchas preocupaciones materiales. 1 o 2 uniformes blancos para todo el mundo y vivíamos realmente como misioneros, sin un hogar establecido. Salíamos con la familia, hoy estábamos aquí 1, 2 años, 3, 4 años, 6 meses, 3 meses, íbamos a otro lugar. Entonces, ¿para qué llenarnos de posesiones materiales si con lo que nos cabía en una maleta era suficiente? Pero la vida ha cambiado. En aquel entonces tenía su lado positivo. Y es que si bien es cierto que había muchas carencias de cosas materiales, éramos personas que teníamos una muy estrecha relación con Dios. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¿Será que nosotros está dando aquel texto bíblico que dice que cuando los espinos crecieron, ahogaron a la planta que había nacido? Es decir, los afanes de la vida habrán ahogado la semilla de Dios en nosotros. Estamos haciendo un llamado por amor a Jesucristo, por amor a nuestras propias almas, por amor a nuestra familia, a las personas que nos rodean, que están cerca de nosotros y sobre las cuales nosotros tenemos influencia. Por favor, tomemos el lugar que nos corresponde, hagamos lo que corresponde hacer. Vamos a ver algún ejemplo práctico. Es que nosotros, que pueden ayudarnos a fomentar esa búsqueda de las cosas de Dios. A la hora de nosotros tomar decisiones, ¿por qué no tomamos las decisiones mejor contando con la voluntad de Dios? Y cuando digo contando con la voluntad de Dios, no me estoy refiriendo a hacer una oración y decirle, Señor, yo quiero esto, como un niño malcriado. Señor, yo quiero esto, pero claro, yo sé, si no me lo quieres dar, no hay problema conmigo, pero yo quiero esto. En lugar de, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a las cosas que yo pudiera estar queriendo? ¿Será que está dentro de la mente de Dios, de la voluntad de Dios, el que yo camine por esa ruta? ¿Qué dicen las escrituras respecto al tipo de amistades que yo voy a tener en este trabajo, en esta ciudad donde me voy a mudar? ¿Qué tipo de relación puedo mantener yo con Dios una vez que yo esté en tal o más cual ambiente? Eso me puede facilitar quizá el crecimiento financiero de mi familia, pero puede ir en detrimento de mi propia relación espiritual con Dios, de mi situación o condición espiritual, o incluso también la de mi familia sobre la cual yo soy responsable. Es decir, que a la hora de tomar decisiones, en lugar de venir con rabietas y malcriadeces y pataletas delante de Dios, o simplemente ignorar a Dios e ir por donde nosotros queremos, porque creemos que no es pecado, y es verdad, no todas las cosas son pecados. Y estás registrado en las escrituras. Y está bien, no todo es pecado, pero no todas las cosas me convienen. No todas las cosas me dañan, pero no todas son buenas para mí. Entonces hay que tomar decisiones desde esa perspectiva, contando primero con la voluntad de Dios, y es una buena opción para evangelizar a nuestra familia. A la hora de tomar decisiones, invitarlos a compartir criterios. Y a la hora de compartir criterios, tenemos nosotros una posibilidad en la mano, al dirigir esa reunión, de decirle a nuestra familia, ok, ese es tu criterio. Vamos a ver qué dice las escrituras. Y al tomar la palabra de Dios en la mano para confrontar los criterios con el criterio de Dios registrado en su palabra, estamos evangelizando sin que la gente se dé cuenta. Es una manera muy sabia, muy prudente, muy suave, muy sutil, para que la gente aprendan en nuestra casa, en nuestra familia, que a la hora de tomar decisiones la palabra de Dios es el número 1 en tener que ser consultada, que lo que dice que está bien, y lo que dice que está mal, sin importar qué tipo de justificaciones nosotros podamos hallar para encontrar que sí se puede hacer, para buscar el bienestar espiritual de nuestra familia y el de nosotros como una prioridad. Debemos ir a las Sagradas Escrituras, consultarlas, y estaremos enseñando a nuestros hijos, a nuestras generaciones y a las personas sobre las cuales tenemos influencia, los estaremos enseñando a tener en primer lugar el concepto de Dios, lo que hay en la mente y en la voluntad de Dios expresados a través de su santa palabra. Hagamos eso, por
porque va a librarnos a nosotros de cometer muchos errores y estaremos evangelizando a nuestra familia porque les enseñaremos a depender de la palabra de Dios, sin importar lo que la serpiente nos ponga al oído. Por lindo y encantador que sea aquello que nos pone delante la serpiente. Es más, aun cuando no es pecado, aun cuando Dios no haya dicho, no hagas eso. ¿Qué tal si en las Escrituras el Señor nos demuestra que Él tiene otros planes con nosotros? Si en la práctica Él nos ha advertido y nos ha dicho, o a través del mensaje del Espíritu Santo el día que recibimos, o a través de la visitación de su Espíritu a través de un hermano con el don de la profecía, el asunto es que cuando el Señor nos dice algo, ese algo es lo primero. Y a través de las Escrituras podemos educar a nuestra familia. Vamos a ver este texto bíblico. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Como esposos, como líderes del hogar, espiritualmente, tenemos una grandísima responsabilidad. Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Podemos nosotros decir que educamos, que guiamos espiritualmente a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, siendo simplemente unos egoístas, pensando solamente en nosotros, o en primer lugar pensando en nosotros, en si me gusta, si no me gusta, si estoy cansado, si no estoy cansado, si eso me fastidia, si no me fastidia, si uno va a pasar trabajo, si no va a pasar trabajo, como si fuese, estamos pensando en las personas en lugar de pensar en Dios o en pensar en nuestra alma. Pero Jesús ni siquiera pensó en Dios o en su alma. Jesús pensó en ti, pensó en mí, pensó en sacrificarse por los demás. Y eso es lo que las Sagradas Escrituras nos están pidiendo a nosotros, los líderes espirituales de la familia. Debemos amar a nuestras esposas. Bueno, el texto habla de las esposas, pero hablamos de la familia en sentido general. Y debemos amarla como Cristo amó a la iglesia. Miren este otro versículo, en Proverbios 14:26. El temor del Señor es un baluarte seguro, es decir, es una protección segura, es una muralla segura. El temor del Señor es una defensa segura, es un refugio para sus hijos. Es decir, es para ti y para mí un refugio. Para los hijos de Dios es un refugio el temor de Jehová. Cuando nosotros enseñamos a nuestra generación, a nuestros seres queridos, el temor a Jehová, cuando nosotros les enseñamos a amar a Dios, a temer a Dios, a respetar a Dios, a que el sábado no se trabaja, a que el diezmo se paga, a que la vida en comunión se debe mantener, a que las cosas que son sagradas son sagradas. Cuando les enseñamos eso y utilizamos momentos de la vida cotidiana para traer a la luz textos bíblicos que lo corroboren, estamos haciendo que nuestra familia se pueda esconder detrás de una muralla segura. Y esa es nuestra responsabilidad, porque tenemos responsabilidad delante de Dios de la vida espiritual nuestra y la de nuestra familia. El segundo aspecto que vamos a ver hoy es la evangelización a través de pequeñas acciones. ¿Cómo a través de pequeñas acciones? Bueno, la evangelización no solo se trata de salir a predicar a la calle con un megáfono o en un estadio con miles de personas y ser muy famoso, muy conocido en el mundo entero, que Dios no tiene ningún problema con la fama, siempre lo he dicho. Siempre y cuando nosotros le demos la gloria a Él, Él nos da la fama a nosotros, porque Él no tiene ningún problema con la fama. Así que no criticamos la fama ni a las personas que se dan a conocer por servir al Señor. Para nada. Felicidades, gloria a Dios, que están siendo usados. No nos referimos a eso. Es que no hace falta ser ese tipo de persona, porque si miramos a las Escrituras del grupo de profetas que están reconocidos en las Escrituras, ¿cuántos profetas mayores tenemos? Solo 4. Todos los demás se consideran profetas menores. ¿Por qué? No, porque escribieron poquito, no porque valen menos. Porque escribieron poquito. Quiere decir que, pero igualmente a los ojos de Dios son profetas de la misma forma. No importa si escribes mucho o escribes poco. No importa si tienes muchas acciones que puedes hacer en la vida, en el ministerio, o puedes hacer muy pocas. Como dice esa vieja, antigua, pero siempre actualizada alabanza que nosotros conocemos, nunca esperes el momento de una grande acción ni que lejos pueda ir tu luz. De la vida a los pequeños actos, da atención, brilla en el sitio donde estés. Pequeños gestos de amor y de servicio pueden tener un gran impacto en nuestras familias y pueden abrir puertas para conversaciones espirituales
significativas. ¿Por qué? Porque es la forma que tenemos para mostrar el amor de Cristo que hay en nuestros corazones a través de esas pequeñas acciones. Lo que quiere decir que cuando nosotros en la familia, sí, con alegría, ayudamos a la esposa en lo que nos pidió, con alegría, y que se demuestre que hay alegría, con alegría ayudamos a nuestros hijos, con alegría nos alistamos para ir al templo, y en lugar de escucharnos protestando y molestándonos y quejándonos, lo que escuchan de nosotros es que tenemos una alabanza permanente en nuestros labios. Esas pequeñas cosas insignificantes que no cuestan dinero, no estamos hablando de ofrendas, diezmos, colaboraciones, campañas de ayuda, no, nada de eso. Estamos hablando de ir cantando mientras vamos a la iglesia. Pequeñas cosas. Recogerle el cesto con la ropa sucia, llevárselo, que nuestros hijos lo van viendo y ella misma lo va viendo. Y va a decir, oh, sí, este predica mucho por ahí, pero lleva a la práctica lo que predica. Porque lo triste es que nos vean muy activos en las cosas de la iglesia. Y somos simplemente luz de la calle y oscuridad de la casa. Y no hace falta eso. Es que no está bien que lo hagamos. Pequeñas cosas pueden marcar una diferencia tremenda en la educación de nuestra familia. Ayudar a los miembros de nuestra familia en sus necesidades diarias. Ofrecerle una palabra de aliento en lugar de una crítica. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos a nuestros hijos, Dios te bendiga, hijo? Cuando estaban yéndose al colegio o al trabajo, porque puede ser que ya sean adultos. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde. Mira, tengo una palabra de Dios para ti y le mando un versículo bíblico. ¿Cuándo fue la última vez que, a pesar de que cometió un error, aprovechamos el momento para, en lugar de criticarle, condenarle, porque cometió un error, le decimos, te equivocaste, pero escucha, es de humanos equivocarse. Hay que esforzarse para que no pase, pero las escrituras nos enseñan que todas las cosas que están escritas aquí fueron para que nosotros no pecáramos, pero si pecábamos, teníamos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, lo que quiere decir que esas pequeñas cositas, esos pequeños momentos son los que van a marcar una tremenda diferencia. Vamos a ver, las escrituras nos enseñan en Mateo 5:16, así brille la luz de ustedes delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. De repente nosotros nos hacemos una idea equivocada de la luz, de la que está hablando el Señor Jesucristo en el libro de Mateo. Quizás ustedes están imaginando una luz como un sol. Perdón, pero están equivocados los que piensan de esa manera. O quizá alguno está pensando en una luz como la que tienen en los estadios. Perdón, también están equivocados. La luz puede ser como la luz de una vela, que apenas alcanza para que leas un trozo de la Biblia si mantienes la vela aquí en la otra mano, la Biblia en una mano y la vela en la otra, y puedes ir leyendo las escrituras. Apenas la luz da para eso. Necesitarías muchas velas para no tener que tenerlas en la mano y para que varias personas puedan reunirse y leer a la luz de esas velas. Pero necesitan muchas, varias de ellas. Pero ¿qué es lo chistoso con respecto a la luz? Cuando una persona está perdida en un bosque y hay una cabaña con una luz encendida, el que está perdido en el bosque no ve el camino por la luz de la cabaña. Se guía en su camino por la luz de la cabaña, que es totalmente distinto. Es decir, va mirando la luz y va caminando hacia la luz, pero esa luz no le alumbra el camino. Esa luz no le está enseñando por dónde le está. Él tiene que continuar teniendo mucho cuidado donde pone los pies. Puede haber un hueco, una zanja, un hoyo, puede haber un animal feroz, una bestia, puede haber una serpiente, puede haber algo que le estorbe el camino. Puede haber un río, un arroyo, un torrente, puede haber algo en el camino, un abismo. No sé, cosas pueden haber. El asunto es que lo que sí, aunque la luz no le sirva para alumbrar y que él pueda leer el periódico ahí, sí sabe hacia dónde tiene que ir. Las pequeñas cosas a las cuales nosotros como familia, como líderes de la casa, le prestamos atención, son cosas que un día
van a alumbrar el camino a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros familiares cercanos, a las personas con las que tenemos influencia, a nuestros amigos. Les va a alumbrar, porque se van a acordar. De ahí entonces una palabra tan linda como la del apóstol Pablo que decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, no es que me imiten a mí porque yo soy perfecto, es que imítenme a mí que yo estoy imitando a Cristo. Al final a quien vamos a imitar es a Cristo, no al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo nos está enseñando que él es un imitador de Cristo, que lo imitemos en eso, en que él imita a Cristo. Por lo tanto, aunque no tengamos a la persona, ya mamá o papá murió, que fueron los líderes de nuestra casa y nos enseñaron, a lo mejor ya no están más con nosotros, o uno de ellos, en el caso de algunos como yo, que ya no tengo a mi papá conmigo, pero está mi mamá todavía, aún así yo recuerdo enseñanzas y cosas, y me doy cuenta en ocasiones algo que voy a hacer o algo que voy a decir, recuerdo cómo hablaba mi papá respecto a ese tipo de... ¿Dónde está la luz de él? Me alumbra, no a mí para que yo pueda leer, como digo, sino para que yo sepa por dónde debo caminar. Y pensamos que no. Ve y dile que no estoy. Estamos enseñando a mentir. Si de lo contrario, nuestros hijos, nuestro cónyuge, sabe que nunca mentimos. Cuando ellos vayan a caer en una situación en la que puede estar en entredicho su veracidad, ellos van a optar por ser veraces. ¿Por qué? Porque esas pequeñas acciones producen grandes resultados. Porque nuestra luz debe alumbrar y todos van a tener que glorificar al Padre. Miren lo que dice Gálatas 5:13. Porque ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad. Pero no usen esa libertad como pretexto para vivir según sus propias pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Esos pequeños actos de servicio. Servicio. ¿Quieres ser grande? Dijo Cristo. ¿Tú quieres ser grande? ¿De verdad? ¿En serio quieres ser grande? Pues sirve a los demás. Porque la única forma de crecer es humillándose. La única forma de ser grande es postrándote a servir a los demás. Postrándote a servir. Él lo hizo y nos lo enseñó. Es postrarse y servir a través de los actos de servicio, a través del servir a los demás y hacerlo con amor. Nosotros estaremos evangelizando a nuestra familia. Y olvídese de lo que gritamos en el templo. Gloria a Dios, aleluya, felicidades a Cristo que hoy nació en mi corazón. Todas las palabras que puedas tener en el templo se quedan en el templo. La palabra que tu hijo se va a llevar, la palabra que tu cónyuge se va a llevar, es la palabra que tú expresas normalmente cuando alguien se atraviesa adelante en el semáforo, o mientras vas conduciendo el coche o tu bicicleta o vas caminando y alguien se te tira encima, un vehículo que no hizo el stop, el alto, no paró en la señal donde tenía que parar y por poco te arrolla, te choca, te golpea. Y a esa hora, en lugar de maldecir, bendecimos, que es lo que la palabra de Dios nos... Y él, pero ¿por qué no lo...? Pero dile 40 cosas y 5 malas palabras. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No hace falta. No, de nuestros labios no puede salir agua dulce y agua amarga. Con la boca con la que nosotros glorificamos y bendecimos a Dios, no podemos maldecir a los demás. Y estoy educando con pequeñas cositas para marcar una gran diferencia. Creo que me estoy haciendo entender, si no, pues tendremos oportunidad. Predicando la palabra de Dios en el hogar. Ya no estamos hablando necesariamente de esos pequeños actos de servicio, de esos momentos que uno aprovecha, que se dio la coyuntura para traer a colación la palabra del Señor y hacer algún comentario. No, estamos hablando ahora de exprofesamente separar un tiempo en casa para compartir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestra guía y fuente de sabiduría. Nosotros debemos estudiarla y enseñarla a nuestra familia. Esto va a permitir que crezcamos todos juntos de manera integral en nuestra fe, que podamos comprender mejor la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque podemos escuchar un buen sermón, podemos escuchar una buena lección, una buena clase de las Escrituras, pero nada de eso va a sustituir el tiempo en privado que pasemos
leyendo nosotros las Escrituras. Podemos utilizar la explicación, la enseñanza de alguien que se ha preparado más que nosotros para comprender mejor las verdades de las Escrituras, para conocer hechos o históricos que corroboran lo que las Escrituras dicen, hechos científicos que corroboran lo que en las Escrituras está expresado. Fenomenal, para eso existe gente que se ha preparado muy bien. Pero hay cosas que nadie puede prepararse por nosotros. Y es la lectura personal de las Escrituras, el compartir la palabra de Dios en casa, para que aprendan en la casa a amar y a respetar y a conocer las Escrituras. Nunca sabemos en qué situación vamos a caer. En algunos momentos, yo recuerdo estando en la universidad, momentos en que yo no podía ir a pasar el fin de semana a mi casa, porque me era imposible. Tenía que quedarme allá en los albergues y pasar allí el fin de semana sin moverme. Y yo cerraba los ojos ahí acostado sobre mi cama, muchas veces sin poder ni siquiera comer porque la comida era cocinada el sábado. Entonces me pasaba el sábado terrible, humanamente. Bueno, sin embargo, yo recuerdo que yo me ponía, no podía ni siquiera tener la Biblia conmigo porque no podía. Tenía un Nuevo Testamento chiquito de bolsillo escondido. Y entonces en esa época no podíamos tenerlo. Y yo recuerdo que yo me ponía a repetir capítulos de salmos que yo me conocía, o los capítulos que repetíamos cada sábado, bien de la historia de la creación, bien de Romanos, bien de Isaías, bien de Mateo, y los iba repitiendo. El conocer textos de la palabra de Dios, el haberlo leído, el compartir cada vez que nos subíamos al coche en mi casa, al carro con mi papá y mi mamá, repetir siempre el Salmo 23, después de hacer una oración y cantar una alabanza como rutina normal de cada viaje que nosotros emprendiéramos, así fuéramos a la esquina a comprar arroz y frijoles. Eso era religioso para nosotros. Esas cosas nos ayudan, porque en familia nos sentamos para eso, enseñarle textos, versículos bíblicos a los niños cuando son chiquitos, pequeños, que es cuando mejor se los aprenden, y eso no se le olvida nunca. Leer la palabra de Dios en familia es una responsabilidad que tenemos nosotros, que es parte de la educación que le vamos a dar. Necesitamos poder establecer tiempo regular para estudiar la Biblia en la familia. Seleccionar ese tipo de pasajes que son relevantes, que deben conocerse, y fomentar la discusión entre los que estamos en casa. Porque al fomentarse la discusión, aún el que uno cree que no está en nada, vas a ver que va a meter la cuchareta, que va a querer hablar, que va a querer también compartir lo que cree. Y uno dice, pero ¿y este de dónde? Y esas ideas tan buenas que tiene. Porque hay personas que son muy apocaditas, que no les gusta sobresalir, que no están en la primera fila, que no son personas de las que uno dice, oye, qué clase de cristiano tan activo. No, son más bien gente tranquilas, gente de una orilla, que no les gusta estar en medio. Sin embargo, escúchalos, porque te puede sorprender. Muchas de estas personas que no están tan activos son muy receptivos y van aprendiendo y van escuchando todo y se lo van metiendo en el corazón, como hacía María, por ejemplo, como hacía José, como hacían algunos hombres de Dios que guardaban aquellas cosas en su corazón. Bueno, hay muchas personas en nuestra propia familia que han ido guardando cosas en su corazón por años. ¿Cómo podemos nosotros saber qué hay guardado en el corazón de esa persona con respecto a la fe, al temor de Dios, al conocimiento de las Escrituras? Si no fomentamos espacios como este, donde se pueda dialogar, discutir, analizar ciertos temas de las Escrituras y aplicarlos a la vida cotidiana de la familia. De verdad, créanme, se los prometo, se van a sorprender de la forma en que van a descubrir cómo es que algunos, incluso niños en su casa, en su familia, van a tener unas ideas geniales y unos textos bíblicos que a nosotros probablemente se nos escapó, o que ni siquiera tuviéramos tanta gracia para exponerlo como lo exponen esas personitas que tenemos en casa. Pero eso no lo vamos a saber nunca si no separamos un tiempo por semana o por mes, aunque sea, para que nuestros hijos o el resto de nuestra familia podamos dialogar acerca de estos textos bíblicos. Miren lo que dice Deuteronomio 6 y 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, en todo momento,
háblales, incúlcales, promuéveles, repítelas, para que estas cosas se vuelvan para ellos una rutina normal. Como mismo, a ver, de los padres que pudieran estar escuchando hoy o en algún momento la grabación, también, que ¿cuántos separaron un rato en la infancia de sus hijos para enseñarlos a cepillarse los dientes? ¿Cuántos velaron y cuidaron de que sus hijos se cepillaran los dientes cada día en la mañana al levantarse y mínimo cada noche antes de ir a acostarse? Y no vamos a hablar de después de cada comida, para no apretar, que sería lo ideal. Pero hablemos solamente de al levantarse y antes de acostarse. Que velamos, que cuidamos, vigilamos, estuvimos al tanto y le levantamos de la cama. Tengo sueño, no importa, te levantas y te cepillas los dientes. ¿Por qué? Porque sabemos lo dañino que es eso para los dientes, porque sabemos el dinero que nos va a costar luego tener que llevarlo al dentista, porque sabemos que en algún momento pudiera perder todos sus dientes, toda su dentadura la puede perder o dañársele su dentadura. De verdad que nos preocupa más la dentadura, porque nos va a costar a nuestro bolsillo, que lo que puede pasar con el alma de nuestros hijos o de nuestros cónyuges o de nuestros familiares o amistades cercanos o a la persona que convive con nosotros, nuestros hermanos menores o mayores, no importa. De verdad que nos importa más, nos preocupa más a nosotros el dentista que el alma de la persona que amamos. Para eso es que es tan importante que nosotros separemos un momento, un tiempo, un espacio para que como familia leamos y escudriñemos las escrituras cada día con nuestros hijos, sobre todo cuando son pequeños, que tenemos mucha influencia y autoridad sobre ellos. En Josué 1:8 dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Como el interés de esta charla es tomar este texto simplemente para apoyar el valor que tiene el que leamos las escrituras y no es predicar un sermón utilizando este texto, por eso no vamos a detenernos mucho en eso. Pero miren cuántas enseñanzas en un solo párrafo recoge este libro de Josué en el capítulo 1, versículo 8. Si nosotros dedicamos un tiempo para recitar el libro de la ley, es decir, para leer las escrituras y aprendernos todo lo más que podamos aprendernos de él, cada día, un rato, puede ser en el día, puede ser en la noche, o si separamos en el día un rato en la mañana y un rato en la noche antes de acostarnos, y ponemos el cuidado también de cumplir lo que hayamos aprendido, vamos a ser prosperados y vamos a tener éxito. Y luego a veces decimos, ¿por qué me esfuerzo, trabajo, aprieto el paso y no prospero? Pregunto, ¿cuánto cuidado pones en leer las escrituras todos los días? ¿Cuánto cuidado ponemos, porque me tengo que incluir yo también, cuánto cuidado ponemos en leer las escrituras cada día? ¿Y cuánto cuidado ponemos en meditar en lo que hemos leído? No es leerlo de carretilla para decir cumplí con el año bíblico los 3 capítulos diarios. No. Y porque el Kahoot que viene el fin de semana, el sábado, para ver si leí todos los capítulos que correspondían a la semana. No, nada que ver con eso. Estoy hablando de leer y meditar. Si leo y medito y pongo cuidado en cumplir lo que aprendí de esa lectura y meditación, dice Dios que voy a prosperar y voy a tener éxito. Y si no prospero y no tengo éxito, me imagino ya que por ahí tenemos una justificación de por qué nos está pasando. No puedo decir que sea por eso nada más, porque Job tenía mucho cuidado y aún así es una de las personas más fracasadas a los ojos de los hombres que puedan haber en el mundo. Jesús es el más fracasado del mundo. Peleó 3 años y medio para tratar de hacer una revolución en el mundo y terminaron matándolo. Y era una persona que ayunaba 40 días y oraba al Padre constantemente y lo hacía con el corazón en la mano. Así que humanamente, Jesús es un perdedor. Job es un perdedor. Los apóstoles, todos fueron perdedores. Al final todos terminaron muertos y de manera violenta, exceptuando al apóstol Juan. Pero todos los demás murieron de forma violenta. Así que todos serían perdedores a los ojos de los hombres. Parezcamos que somos perdedores, pero no sabemos de qué forma el Señor está siendo glorificado a través
de la situación en la que estamos viviendo. Eso es un punto y aparte. Pero eso es para aquella persona que vive orando y meditando y leyendo las escrituras. No para el que no lo hace. El que no lo hace ya sabemos por qué es. Pero el que lo hace como lo hacía Job, el que lo hace como lo hacía Jesús, el que lo hace como lo hacían los apóstoles, y aún así, a los ojos de los hombres, a la vista del mundano, no puede considerarnos entonces personas de éxito, personas prósperas, porque la mano de Dios está detrás trabajando, haciendo algo, pero no por otra cosa, excepto, y repito, excepto que de verdad no separemos tiempo diario a leer las escrituras y a meditar en ellas. El salmista David decía, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, me has hecho más sabio que a mis enemigos. Así que si el salmista David, cuyo corazón era conforme a Dios, entendía que meditar en la palabra de Dios lo hacía más sabio que el resto de sus enemigos, es que funciona, es que realmente funciona. Y de hecho, cuando el salmista David tuvo el grande problema en el que cayó, que no era el salmista David, era el rey David, adúltero y asesino, es porque había descuidado estas cosas importantes. La Biblia no lo dice, pero yo sé que una persona que está firme en Dios, que vive en Dios, que continúa cada día buscando al Señor, no cae. El que cae es el que se cree fuerte, el que cree que no puede caer. El que cree que no puede caer, ese es el que se va a caer. Pero el que es fuerte, no, ese no cae. Y para ser fuerte hay que buscar a Dios, separar un tiempo diario, personal y en familia. Vamos también, además, a aplicar la palabra en el hogar, la palabra de Dios. La aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas cotidianas, día tras día, es esencial. Nuestros hogares deben ser lugares donde la palabra viva y activa de Dios se refleje en nuestras acciones, en nuestras decisiones y en la relación que nosotros tenemos. Las escrituras nos dicen, por ejemplo, como te gusta que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. Si la gente no aprende, si los que están a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestro cónyuge, no nos ve que somos personas íntegras, es decir, que existe una correlación estrecha entre lo que decimos y lo que hacemos, estaremos dando un mensaje equivocado. Pero cuando la palabra de Dios, como por ejemplo, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como padre, o a las jovencitas, tenlas como hermanas, trátalas con toda pureza. Si la gente de nuestra familia ve que eso es lo que nosotros hacemos, que ve que nosotros primero sacamos la viga que está en nuestro ojo antes de pretender sacar la pajita, la pelucita que está en el ojo del hermano, si nuestro cónyuge, nuestros hijos, las personas que están a nuestro alrededor ven que somos personas justas y que la justicia quiere decir darle a cada quien lo que corresponde, no es partir la naranja al medio. No, no es así. Cuando la gente ve en nosotros, hay que trabajar el sábado, no tenemos nada que hablar. Así de simple, no hay nada que hablar. No hay nada que hablar. No hay nada que hablar, yo no puedo decir, juzgar por vosotros mismos. Si es menester servir a Dios antes que a los hombres. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Dios tiene que ver que nuestras expresiones de fe, que nuestras expresiones de convicción y que nuestras acciones tienen un hermanamiento, están vinculadas una a la otra. Lo que yo digo que son cosas que tienen que ser una yunta. A eso se le llama integridad. La palabra de Dios tiene que ser aplicada en nuestra casa. Como queremos que nos traten, tenemos que tratar. Como Dios pide que nosotros seamos, tenemos que ser, y la gente va a saber que nosotros hacemos las cosas conforme a lo que Dios está esperando que hagamos. Nosotros tenemos que aprender a practicar el perdón y la reconciliación. Perdón. Las escrituras dicen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué todavía hay hermanos con los que no te hablas? ¿Por qué llegó la noche y la bronca con tus hijos no se resolvió? Y no llegaste a la cama, le diste un beso y le dijiste, perdóname, yo me equivoqué. ¿Eso te hace menos?
nos hace menos no reconocer. Pero reconocer y pedir perdón nos hace grandes a los ojos de nuestros hijos, aunque nuestros hijos sean pequeñitos. Como proceso de la formación espiritual, de la formación cristiana, evangélica, que nuestros hijos necesitan que nosotros velemos por ellos, que nuestro cónyuge necesita que nosotros demostremos en nuestra relación con ellos, que nuestros padres esperan que nosotros tengamos en nuestra relación con ellos, que las personas de nuestra influencia, de nuestro círculo de influencia, están esperando ver en nosotros, es eso, que nosotros demos el primer paso hacia el perdón, hacia la reconciliación, hacia mostrar bondad y compasión en lugar de hacer leña del árbol caído, a establecer un ambiente de paz y de amor y mantener una comunicación abierta y sincera, sin juicios ni críticas. Escuchar a la persona, porque la persona siempre tiene algo para decirte, y eso que tiene para decirte, aunque tú creas que tienes todo el conocimiento y que te la sabes todo, de que no te va a enseñar nada nuevo o que no tienes nada que decirte, sí, la persona tiene algo que decir. Cada persona tiene algo que decir, porque la vida de cada persona es una experiencia privada particular, independiente de la de los demás. Y las motivaciones que cada uno de nosotros tiene para hacer lo que hacemos son de índole particular, personal, son de índole que nosotros es nuestra realidad. Cada uno tiene su propia realidad. Por lo tanto, hay que aprender a escuchar a los demás y a hacerlo con una mente abierta, con expectativa de que cualquier persona tiene verdad que compartirnos y la tiene en la mano y es sincera. Y nosotros debemos ser también personas sinceras. Que cuando decimos te perdono, de verdad perdonemos. Eso no dice que se te va a olvidar. Eso dice que no lo vas a tomar en cuenta ni a la hora de tratarlo, ni a la hora de compartir, ni a la hora de visitar un lugar donde esa persona esté, ni a la hora de tomarlo en cuenta para una programación, porque eso es falta de integridad si tomamos esas cosas en cuenta. Falta de cristianismo genuino, somos mentirosos, somos falsos. Cuando le decimos a los hermanos, sí, te perdono, pero aún así no te voy a mirar. Pero ya, sí, te perdono, pero ya sabes, si me la vuelves a hacer, ¿qué? ¿Qué? Yo por lo menos tengo que ir a pedirle perdón a Dios todos los días por lo mismo. Y a mí Dios todavía no me ha dicho nunca, en 50 y tantos años que tengo, oye, si me la vuelves a hacer, ya verás lo que te voy a hacer. A mí Dios no me lo ha dicho así. Y yo le digo a Dios, perdona mis deudas, como yo perdono a mis deudores. Yo mismo me estoy poniendo la soga al cuello y se la pongo en la mano a Dios y le digo, toma, ahórcame. De la misma forma en que yo ahorco a los demás. Nosotros realmente necesitamos vivir lo que las escrituras esperan que nosotros vivamos, porque la gente, nuestros hijos, nuestra casa, necesita vernos ser hombres de integridad. Hombres de integridad. Efesios 4:32 dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Hemos sido perdonados en Cristo. Dios nos ha perdonado y ha tenido un acto de bondad y de compasión con nosotros. ¿Y cómo yo puedo decir que amo a Dios a quien no he visto y no puedo amar a mi hermano a quien sí he visto? Que tiene un carácter difícil. Bueno, ese es el concepto mío del carácter de ese hermano. Preguntémosle a ese hermano qué tal él ve el carácter mío. Cada quien tiene su propio punto de vista. Pero alto vela sobre alto y uno más alto vela sobre todo. Dios está por encima de todo, nos está viendo a ese que yo considero que tiene el carácter difícil y también me está viendo a mí. Y yo no me veo a mí mismo, yo veo al otro, porque a mí no me molesta yo, a mí me molesta el otro. Pero para el Señor lo mismo da el otro como que yo. Al final los dos somos sus hijos y no quiere que ninguno de los dos nos muramos o perezcamos, sino que los dos procedamos al arrepentimiento para Él perdonarnos. Es la Biblia. ¿Qué dice las Escrituras? Eso que las Escrituras esperan que nosotros hagamos es lo que tenemos que hacer. Primera de Pedro 3, 8 y 9 dice, en fin, vivan todos en armonía, sean compasivos y humildes,
No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Vivir en armonía. Esos hogares donde los matrimonios dan asco y los hijos no quieren estar en la casa porque la vida se les hace imposible por cómo viven los padres como perro y gato. Esos padres con esos hijos que parecen perro y gato, padres e hijos, que no se pueden sentar a la mesa, que los hijos comen escondidos en su habitación porque no soportan al padre, porque el padre los lleva todo el tiempo contra la pared, porque en una falsa idea de cómo es que hay que educar a los hijos, se convierten en abusadores, no sueltan el látigo de la mano y se olvidan que debemos educar, enseñar. Y las Sagradas Escrituras deben ser para nosotros una forma de vida, porque cuando la Biblia y sus enseñanzas son para nosotros una forma de vida, estaremos educando a nuestros seres queridos a vivir de la misma forma y les va a ir bien. Algunas aplicaciones prácticas en la vida diaria que quiero compartir con ustedes. Vamos a explorarlas porque si las aplicamos a nuestro diario vivir vamos a sacar cosas positivas. Una de ellas, por ejemplo, es la oración en familia. Qué importante sería que nosotros pudiéramos establecer tiempos regulares de oración en familia para que cada miembro de nuestra casa pueda tener la oportunidad de hacer un comentario, expresar sus necesidades, agradecer a Dios juntos, porque a través de la oración, cuando se le da la oportunidad de que cada uno de ellos haga una oración, por lo menos una oración que puedan hacer, podemos entender o podemos escuchar algunas formas de orar ellos, nuestros hijos o nuestro cónyuge, y cosas que no nos habían dicho, no nos habían comentado, a veces salen en las oraciones. En otras ocasiones, por el clamor de esa persona, por la forma que está orando, nos damos cuenta que está atravesando un dolor muy profundo, pero que no lo quiere compartir. Y aunque yo no le pueda sacar con pinzas cuál es su dolor o cuál es su pena, sí puedo entonces doblar más rodillas y orar por la pena que tiene esa persona que amamos. Y va a cambiar nuestra vida. Independientemente de que estamos creando un hábito, formando un carácter en nuestros seres queridos, a confiar y a depender de la oración. Y esa es una manera excelente de evangelizar en nuestra casa. Los devocionales familiares. Tener algunos devocionales diariamente, o aunque sea una vez por semana, donde nos reunamos como familia, tipo un estudio de la Biblia, momento de reflexión que habíamos hecho ya mención, un tiempo en que podamos compartir criterios de las escrituras. Si es preciso llamar a alguien, escribirle a alguien mientras estamos en la reunión, o invitar incluso a alguien de las personas que conocemos que tienen más preparación y que pueden ayudarnos sobre un tema en particular, y lo invitamos a que estén una noche con nosotros en un tiempo de familia, por teléfono quizá, porque a lo mejor no puede estar en persona, pero aunque sea por teléfono, por Zoom, de alguna forma hacer partícipe a alguien que nos pueda ayudar a comprender mejor algún tema. El asunto es que como familia, no solamente separar un tiempo para que oremos, sino para que juntos estudiemos las escrituras. También el servicio en el hogar. ¿Por qué no buscar oportunidades? ¿Por qué no buscarlas? Yo pregunto. ¿Por qué no estar a la casa de la oportunidad si hay cosas que sabemos que hay que hacerlas, pero siempre dejamos que lo haga la otra persona? ¿Por qué hacer así? Si pudiéramos nosotros hacerlas nosotros mismos y de esa forma ayudar en las tareas domésticas. Y al hacerlo estaremos mostrando amor, estaremos mostrando paciencia en momentos difíciles, estaremos incluso cuidando enfermos en alguna oportunidad, en lugar de dejárselo todo a la madre para que sea la que lo haga. ¿Por qué no lo podemos hacer también nosotros los caballeros? ¿Qué nos hace menos eso? ¿Eso nos denigra o eso nos dignifica? Yo creo que eso nos dignifica, porque como mismo las escrituras nos decía que debemos hacerlo y hacerlo con amor, actos de servicio. Comencemos por casa, porque fácilmente nos llama un hermano o los pastores hacemos llamados a algunas personas para que colaboren en algún momento en algún ministerio, en algo.
Y hay personas que están tan dispuestos a trabajar, a cooperar, que eso es impresionante. Tenemos personas a las cuales sabemos que es nada más que decirle "he", y no hemos terminado la frase y ya la persona cayó al lado de nosotros para cooperar. Sin embargo, tristemente hemos visto en otras ocasiones que esas mismas personas llegan hasta nuestros oídos, que en su casa no son iguales, no atienden las cosas de la misma forma, que no son luz en la casa como son luz en la calle. Apliquémonos un poquito a eso. Y tiempo de calidad. Pasemos tiempo de calidad con cada miembro de la familia. Cada miembro de la familia. Con cada miembro de la familia. Escuchando sus preocupaciones, compartiendo experiencias, mostrando interés genuino por sus vidas. Es decir, hoy es un día de mamá y papá nada más. Vamos a salir, vamos a caminar, vamos a pasar un rato juntos, vamos a hablar, tomados de la mano. Hoy es un día de papá e hijo. Y papá e hijo conversan y salen y dan una vuelta, se toman un helado y conversan. Es impresionante cómo funciona eso. El día es un momento, es un tiempo de mamá e hija. Entonces mamá e hija tienen un tiempo de calidad donde conversan y hablan y se cuentan sueños y se hacen castillitos en el aire y hablan del príncipe azul, que nunca le llegó a la madre y que a la hija probablemente tampoco le llegue. Pero sí le vamos a enseñar a hablar, hablándoles de la persona que Dios tiene para cada uno de ellos. Que eso sí realmente es un príncipe, que eso sí realmente es una princesa, la persona que Dios ha elegido. Y ayudaremos a nuestros hijos a cometer muchos menos errores en sus relaciones sentimentales. Pero si no dedicamos tiempo para conversar con ellos, en privado, no en la mesa delante de todo el mundo, no aprovechar la oportunidad en que hizo algo para descargar, no, es salir de un momento donde se dispensa todo, donde es la salida para disfrutar, no para regaños, no para juicios, no para críticas, no para señalamientos. Eso lo hacemos en otro momento. Pero cuando separamos un tiempo de calidad para ellos, es para bendecirlos y pasarlo bien. A manera de conclusión, yo quiero compartir con ustedes un par de textos bíblicos que pueden ayudarnos, y de hecho yo sé que nos van a ayudar. Por ejemplo, 1 Timoteo 2, versículos 1 y 2 dice: recomiendo ante todo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. ¿Cómo nos expresamos nosotros de los gobernantes? ¿Cómo nos expresamos nosotros de las personas que están en eminencia delante de nuestra familia? Tiramos piedras, palos, sin movernos de la casa, porque al final no son ni piedras ni palos reales, pero piedras, palos. ¿Cuándo fue la última vez que dijimos, vamos a orar por el presidente? Vamos a orar por el rey. Vamos a orar por el alcalde, por el gobernador. Vamos a orar por una persona que tiene autoridad, por los jueces de la corte en la ciudad, o los jueces de la Corte Suprema. Vamos a orar por ellos. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué nos importa? Bueno, parece que a Dios sí le importa. Parece que a Dios sí le importa. Y si nuestros hijos nos ven, nuestros cónyuges nos ven preocupados por eso, van a aprender. Y esa es una manera de evangelizar, porque evangelizar es traer a la gente a los pies de Cristo, escuchando que hay buenas noticias, que podemos cambiar el mundo a través de la oración, de las peticiones, de las súplicas que hagamos en la presencia de Dios con acción de gracias, reconociendo que todo don perfecto proviene de Dios. Miren qué cosas uno descuida y son cosas claves a la hora de evangelizar la casa. Y Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Algunos creemos que porque estamos muy vinculados al ministerio, a algún ministerio dentro de la iglesia de Cristo, con eso ya lo hicimos todo, ¿no? Por más vinculado que estemos a algún ministerio, o en el caso de algunos, a varios ministerios dentro de la iglesia de Cristo, el ministerio principal de nosotros es nuestra familia.
Esa es la prioridad número uno para nosotros después de Dios. Es la familia, es prestarle atención, es trabajar con ellos, es cumplir con ellos lo que las escrituras esperan que nosotros cumplamos en ellos. Porque de lo contrario nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque nos creemos que estamos haciendo mucho, nos creemos que estamos siendo bárbaros, nos creemos que somos exitosos en el ministerio y estamos perdiendo a nuestro cónyuge, estamos perdiendo a nuestros hijos, tenemos hermanos nuestros perdidos, tenemos padres en algunos casos que están perdidos. Y nosotros somos la excelencia dentro de los ministerios. No nos engañemos, no nos engañemos. Nosotros necesitamos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque la persona que escucha va a tener conocimiento. Las escrituras mismas reconocen que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Bueno, por la palabra de Dios. Es decir, yo puedo tener fe en Dios, porque escucho la palabra de Dios y tengo fe en Dios. He llegado a creer en Dios. He llegado a creer con fe. Pues déjeme decirle algo, el diablo también cree con fe, igual que yo, y no por eso es salvo. De hecho, los demonios creen y tiemblan, y ninguno va a reino en los cielos. Todos van al infierno. Así que creer no es suficiente. Hay que ser hacedores de la palabra. En aquel día muchos le van a decir, Señor, en tu nombre hicimos. Y Jesús le va a decir, lo siento, pero no te conozco. Tú habrás hecho muchas cosas en mi nombre, pero yo a ti no te conozco. ¿Y cuánto tiempo vivieron engañados esas personas? Creyendo que porque hacían muchas cosas y porque en el nombre del Señor cosas pasaban, ellos tenían la llave directamente para abrir el reino de los cielos y entrar cuando quisieran. Y estaban equivocados. Así que qué amarga sorpresa se van a llevar muchos en el día final. Hay que ser no solamente conocedores de los textos que nos enseñan una vida mejor, sino debemos ser personas que ponemos en práctica, que llevamos a hechos, a vías de realización, todo aquello que el Señor espera que nosotros vivamos para gloria de su santo nombre. En resumen, como hombres de Dios que somos nosotros, tenemos la responsabilidad de evangelizar en nuestros hogares y tenemos el deber moral de ser ejemplos de fe y de amor para nuestra familia, porque de otra manera no estamos reflejando la imagen de Cristo en nuestra vida. Por lo tanto, no existe evangelio. No hay evangelio si nosotros no somos capaces de reflejar la vida y el carácter de Cristo en nuestra vida. A través de pequeñas acciones día tras día y de la aplicación práctica de la palabra de Dios, nosotros podremos llegar a marcar la diferencia en la vida de nuestros seres queridos y llevar la luz del evangelio a nuestro entorno más cercano, que en definitiva es nuestro primer campo de evangelización, es nuestro primer campo misionero, es nuestra primera trinchera en la batalla contra el demonio y contra los demonios y contra el mundo. Es nuestra casa, es nuestro hogar, es nuestra familia. Evangelicemos a nuestra familia, hagámoslo con seriedad, con responsabilidad, hagámoslo en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él lo merece y nuestras familias lo están esperando. Es nuestra responsabilidad. Tomémoslo en serio, evangelizando en el hogar primero que todo, porque esa es la responsabilidad moral de todo caballero. Que Dios les bendiga, es mi deseo más sincero. Le invito a que una vez más me acompañe en oración, incline su rostro y cierre sus ojos para regalarle a Dios nuestra gratitud por lo que Él ha hecho en nosotros. Te bendecimos, Dios, y te damos gracias por tu misericordia y tu amor una vez más. Te pido perdón en el nombre de Jesús y te ruego que en tu misericordia me cubras con tu sangre. Perdóname. Gracias por este tiempo que hemos podido compartir tus hijos, porque hemos hablado de tu palabra. Permite, Dios, que podamos interiorizar eso que tú tienes para nuestras vidas, lo que tú nos has enseñado, lo que nos has transmitido, lo que nos has recordado, para prestarle atención a la familia, prestarle atención a los pequeños actos de amor en la casa, prestarle atención a ese tiempo de lectura de tu palabra, de ese tiempo de oración en familia, ese tiempo de vivir las escrituras, viviéndola, Señor, en nuestra propia carne, que sea nuestra vida un ejemplo, un testimonio de lo que es tu palabra, que el mundo, pero particularmente nuestra casa, pueda verte a ti
reflejado en nuestra vida, en nuestras acciones, en la forma en que hablamos, en que nos vestimos, en que tratamos a los demás, en que perdonamos, en que somos pacificadores, porque sabemos que hay bendición para tus hijos, porque sabemos que hay prosperidad prometida cuando nosotros ponemos en práctica lo que tu palabra nos está enseñando. Ayúdanos, Señor, a depender de ti, a agarrarnos de ti, a sostenernos de ti. Y cuando veas que andamos flaqueando, que andamos cayendo, que andamos deslizándonos, envía, Señor, tu palabra, envía un siervo tuyo con tu palabra para que nos estremezca el corazón y nos vuelva al camino, porque si bien es cierto que vamos a fallar muchas veces, sigue siendo nuestro corazón un corazón que te ama y queremos honrarte y vivir para tu gloria. Sé con cada hogar que sufre una crisis, que hay separación, que hay división, familias separadas, hijos disgustados con sus padres, padres enojados con sus hijos, broncas, peleas, discusiones, separación, rompimientos en los hogares. Repréndelo en el nombre de Cristo y permite que haya paz, la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento y que el mundo no la puede entender, no la puede comprender, mucho menos la va a conocer. Pero nosotros la hemos conocido, porque te conocemos a ti, porque hemos conocido a Jesús. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a estar dependiendo de ti, agarrados de ti y viviendo una vida de cristianos con integridad, preocupados por evangelizar a nuestro entorno, comenzando por nuestra familia, porque queremos que nuestras familias sean tuyas y que cuando entremos al reino de los cielos puedan entrar todos los miembros de nuestra familia agarrados de la mano para gloria de tu nombre, a tus pies postrarnos y besarte y darte gloria y honra y decirte gracias, Jesús, por haber comprado y salvado mi familia. En el dulce nombre de Jesús, mi Salvador, te ruego todo y te doy gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan una excelente noche, donde quiera que estén, hasta allí llegue la paz del Señor para bendecirlos. Hermanos, pueden compartir